Cumple 41 años Mark Zuckerberg, creador de Meta, creador de Facebook, creador de, aquí en Almería diríamos, el librillo de ligar, porque en realidad para eso lo hizo en su momento. Y no sé si sabéis que normalmente Mark Zuckerberg, pues para ahorrar en vestuario, o por lo menos para no complicarse la vida por la mañana, pues viste todos los días de la misma manera. Es el dato random de hoy, es así, tal cual, pero lo que sí comparte Mark Zuckerberg, que hoy, insisto, es su cumpleaños con nosotros, es que su cuerpo, gran parte de su cuerpo es agua. Porque hoy vamos a hablar de agua y para eso, me vais a permitir un poquito, porque es lo que toca. Hoy la alcaldesa de Almería, bueno, aparte de que hoy en la capital ha habido algunas zonas donde ha habido restricción de agua, cortes de agua por el tema del soterramiento, hoy precisamente la alcaldesa ha cursado visita a una de las obras que a nivel hídrico para la distribución en Almería son realmente importantes, que son las obras de esa avenida de Torre Cárdenas que se está cumpliendo, pues dicen los técnicos que al 52% ya de ejecución, con lo cual ya queda poquito, todo ello para que el suministro de agua pueda llegar a una zona en expansión, como es esa zona alrededor del centro comercial Torre Cárdenas y, por supuesto, entre la vía del tren, esa vía del tren de la que hoy vamos, creo, a tener que hablar de nuevo, y la zona del hospital y esa expansión, repito, hasta la zona de Huércal de Almería. Pero no va a ser el único tema de este Conexión Almería al que os damos la bienvenida como cada noche, porque aparte de eso vamos a hablar de otros asuntos, entre otros, pues, o entre ellos, un buen dato a nivel de la seguridad social en Almería y de los inscritos. En este último mes los registros apuntan a un crecimiento, es verdad que alrededor y al calor de la Semana Santa, ¿no? Que evidentemente al final también a nivel de servicios y de hostelería ayuda considerablemente. Arrancamos ya hasta las 11 de la noche, hasta las 11:30 de la noche en Interalmería Televisión, nuestra Conexión Almería, y lo hacemos conociendo más detalles de lo que ha sido esta mañana esa visita de la alcaldesa de Almería a las obras de encauzamiento y de tuberías que hay en la zona de la avenida Torre Cárdenas. Si han pasado últimamente por la avenida Torre Cárdenas, habrán visto una enorme zanja en la que se trabaja en los últimos meses. El objetivo es la recolocación de las tuberías de entrada y desagüe del depósito de la Pipa Alta, ubicado en una zona de expansión de la ciudad. Una obra muy complicada, de gran envergadura, para canalizar pues esta tubería que es de suministro, abastecimiento y recogida de pluviales por la vía pública, y con una inversión de 1,2 millones de euros. Y lo que intentamos es que la ciudad, en toda esta zona, que son un montón de parcelas que están empezando a urbanizarse, se siga desarrollando, que es una de las principales zonas de desarrollo de Almería. La empresa adjudicataria de las obras es Nila y los trabajos se encuentran actualmente al 52% de ejecución. En total se están renovando casi 1.000 metros de tubería de fundición dúctil y otros 378 de PVC, dentro de la renovación completa de una infraestructura para garantizar el abastecimiento de agua en las nuevas viviendas que se construyan en esta zona. Pues es uno de los asuntos del día con el que abrimos hoy nuestro Conexión Almería en Interalmería Televisión, pero antes tengo que saludar a los que hoy me acompañan en esta mesa, que hoy además es un poquito más grande y más extensa en cuanto a la dimensión, porque ocupa no solo este estudio, sino también otro lugar que ahora veréis. Antonio Romosa, compañero de Canal Sur, por lo menos hasta dentro de 11 días. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Juan Antonio, aquí estamos. Bueno, ante Toni Segura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Y saludo hoy, no está aquí en el plató, pero sí nos acompaña Antonio Sánchez de Amo, presidente de la Asociación Verde y Blanca. Hola Antonio, muy buenas noches. Muy buenas noches a los tres. Bueno, no sé si te da envidia lo de Hermosa, o sea, le quedan 11 días para encontrar ese camino a la gloria que es la jubilación. Bueno, yo voy a seguir siendo periodista. Ya. O sea que me desvinculo ahora de Canal Sur, porque claro, me dan la opción de jubilarme. Seguir recibiendo una asignación por estar jubilado, pero bueno, voy a seguir haciendo cosas, sigo haciendo cosas, colaborando con medios, aquí mismo con vosotros, sí. Y bueno, pues ofreciendo ese servicio público que a fin de cuentas somos los periodistas, ¿no? Los periodistas somos servicio público y lo que tenemos que hacer es ofrecer una opinión crítica a la sociedad de las cosas que pasan, en este caso en la provincia de Almería o en la ciudad de Almería. Sí, yo creo que cuando uno tiene vocación, al final hace lo mismo. ¿Sí, Antonio? Que digo que me da envidia, pero además es que voy a tirar de recuerdo. Antonio fue jefe mío en la boda de Almería
Él era jefe de sección de local cuando yo comencé, también como periodista, que aunque me ha presentado como presidente de Verilanca, que es lo que soy actualmente, pero de profesión y de oficio es la de periodista, y Antonio tuve el privilegio de tenerlo como jefe en la redacción de la avenida Montserrat de La Voz de Almería. Y fue un placer trabajar contigo, Antonio, y seguir viéndote continuamente tan lozano y tan espléndidamente como te veo, y haciendo una labor espléndida delante de Verde y Blanca. Bueno, yo no sé si Antonio Sánchez Diama, Antonio Hermosa, queréis una habitación de hotel y Tony y yo nos vamos a otro sitio. Sí, No habría ningún nos problema. vamos de fiesta tranquilamente. Vale. Bueno, hoy arrancamos con el asunto que veíamos antes en el vídeo, esa visita a las obras del desvío de las tuberías de entrada y desagüe en el depósito de la pipa, la importancia del agua y de esa distribución, sobre todo para la expansión de la ciudad, ¿no? Que además viene por esa parte, que es la única expansión de Almería, tiene que venir por la parte este, ¿no? Claro, yo creo que es importantísimo, perdonar porque bueno, el agua es fundamental, ¿no? Cuando pasó el corte de luz que tuvimos que padecer, quien más lo padecieron fueron aquellas viviendas que se quedaron sin suministro de agua, ¿no? Porque llevaba añadido el que no pudiera llegar el agua a sus viviendas, ¿no? La luz la puedes sobrellevar, ¿no? Pero el agua es imprescindible, es un bien necesario, y bueno, pues en el siglo XXI en el que estamos es importantísimo que haya esta distribución adecuada de agua, ¿no? Bueno, estamos a tiempo de solventar ciertos fallos que han tenido ciudades que han crecido, ¿no? Y tenemos el ejemplo de Málaga. Ese crecimiento, nosotros tenemos la posibilidad de poder hacer una ciudad más sostenible también. O sea, ese crecimiento tiene que estar dentro de una lógica humana, de una lógica social, no solo de crecimiento, porque además el boom inmobiliario, la burbuja económica, los indicadores económicos nos están diciendo que está volviendo a repetirse en muchos sentidos. Antonio. Un almeriense castizo diría que Almería no la va a conocer ni la madre que la parió. Es verdad que la transformación que está experimentando la fisionomía de nuestra ciudad es extraordinaria para la mejora de la ciudadanía, pero va acompasada con ese crecimiento que también dio a conocer la semana pasada la alcaldesa, del crecimiento de la población de esta ciudad. Así que para poder atender a toda esta población en esas zonas de expansión, como es la zona de Torre Cárdenas, la zona de la Vega de acá, es necesaria la intervención de obras públicas, si no es imposible que podamos convivir de una manera en igualdad de condiciones. Bueno, una inversión que en total ronda el 1,2 millones de euros, más de 1 millón de euros, y que permite, como decíamos, ese desarrollo de una de las zonas de expansión más importantes. Y la obra no es tampoco sencilla, y vemos algunas imágenes, porque al final entre un tipo de tubería y otro, ahora no nos vamos a poner técnicos, pero entre los dos tipos de tubería que hacen sus funciones, los 4 codos además importantes, el pozo de contención un poco, de control un poco de ese agua por los distintos niveles, que hace que pueda haber en algún momento algún desborde, todo ese tipo de cosas. Al final es una prolongación de que en espacio y lineal son es un poquito más de 1 kilómetro, ¿no? 1,2 kilómetros, tengo entendido. Sí, es una obra importantísima, y bueno, viendo el diámetro que tiene esa tubería, uno que no es técnico, pensar hay que cerrar el grifo para poder conectarla antes, pues tú imagínate que eso se desborda, ¿no? Es tremendo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues sí, es una obra importante y que insisto, como he dicho antes, ¿no? La ciudad necesita agua, es evidente, y más la zona de máxima expansión que tiene la provincia, la ciudad de Almería, que es ahora mismo la zona de La Vega, ¿no? Y de Torre Cárdenas. Sí, además tenemos que pensar que Almería hace un curso de verano, por ejemplo, solo de temas de agua, porque el agua al final es un recurso, no solo es un recurso para abastecer viviendas, es un recurso muy escaso en el fondo, y en Almería tenemos una gran cultura del agua. En Almería somos como Arrakis. Somos esa tierra de Dune donde realmente hemos cuidado el sentido del agua. Somos una cultura alrededor del agua, de pozos, de aljibes, de tahúres, ¿no? de zaurís, de zaurís que buscaban agua, ¿no? Y somos esa tierra, y no solo una tubería, no solo hablar de una tubería, sino también hablar de cómo vamos a expandirnos, porque somos una sociedad además que hemos olvidado que el agua tiene una importancia en la creación de asentamientos humanos. Sobre todo y para la industria más importante que tenemos en la provincia de Almería, que es la industria
agrícola, ¿no? La agroindustria que tenemos es importantísimo, el agua. Sí, hombre, a mí me preocupa siempre que los acuíferos de la provincia y bueno, en torno a la ciudad de Almería de la Vega se vayan perdiendo, ¿no? Que es importante mantenerlos porque en Almería a lo mejor en la ciudad no llueve mucho, pero en el entorno puede llover un poquito, en las montañas, la nieve, y suele desembocar en esos acuíferos y es importante conservarlos, mantenerlos y bueno, y eso hay que estar muy preocupados con que no se sigan construyendo tantos pozos irregulares como está habiendo, que haya un control de eso también es importante para que bueno, pues el sector agrícola hay que desarrollarlo, pero de una forma ordenada, ¿no? Añadiendo esto que comentaba Antonio de los recursos hídricos, es también muy importante recordar a la ciudadanía la importancia del ahorro del consumo de agua. Hay que estar concienciados de que el grifo que tenemos en casa no debe estar abierto permanentemente, que tenemos que hacer un uso tranquilo y reducido del agua para no acabar con esos recursos. Aquí viene esta parte ecologista que debemos de tener para poder mantener los recursos que tenemos, que son escasos, que son limitados, que a veces pensamos que el agua simplemente con abrir el grifo lo tendremos. Antes decía Antonio de lo que ocurrió el 28 de abril con el apagón, pues si mañana nos quedáramos sin agua tendríamos graves problemas. De hecho, aquellas viviendas o locales que el día 28 el agua les llegaba por bombas que estaban conectadas a la red eléctrica y se quedaron sin agua, la importancia que era no tener agua, ¿no? Por tanto, hay que tener un punto de reflexión de que el agua hay que consumirla de una manera equilibrada para no gastarla innecesariamente. No han pasado muchos años desde que el agua sale por todos los grifos, ¿eh? Hay que recordar que en la ciudad ha habido barrios donde hace unas décadas no había agua potable, entonces pues claro, es importante que, bueno, coincido con Tony aquí, yo creo que el almeriense siempre cierra el grifo, no deja correr el agua porque estamos muy mentalizados con la escasez que siempre hemos tenido de este recurso tan vital, ¿no? Es una recomendación que se dice mucho sobre el uso racional del agua, o sea, usa el agua, pero usa el agua, no dejes el grifo si no es necesario. La ducha en lugar de un baño, de utilizar la bañera, darte un baño, en fin, una serie de cosas que al final son pautas que yo creo que ya tenemos muy interiorizadas. Sí, de hecho, cuando entrabas a Almería, históricamente cuando entrabas a Almería salía una imagen, ¿no?, de un almeriense, con una mujer almeriense con un cántaro, lo que es en la cabeza. Nos recordaba nuestros orígenes, que realmente somos una cultura con esa magia hacia el agua, ¿no?, y con ese sentido del agua. Por eso, a veces este tipo de crecimiento no debemos de olvidar que tenemos que buscar el bienestar humano, tenemos que buscar un sentido en la creación de la infraestructura, pero sobre todo también cómo crecemos. Cómo crecemos es importante, porque cómo crecemos no es solo construir, porque al final nos podemos hundir en una vorágine económica de crecimiento, como a otras ciudades le ha pasado. En cambio tenemos una ciudad que tiene que mantener su esencia, tenemos que diferenciarnos de otras ciudades, tenemos que tener identidad, esa identidad de marca. Y eso Almería no puede perderlo. Pues mira, justamente estaba mirando por aquí porque en noviembre, quiero recordar que en noviembre la alcaldesa de Almería, María del Bar Vázquez, estuvo en el Cairo, en el Foro Mundial, y estuvo hablando sobre justamente el agua y el ahorro del agua, ¿no? Y que se había reducido considerablemente, pues casi en 30 años, ahora con un 25 más de población, que hace 30 años el dato de consumo de agua se había reducido de los 30 hectómetros por habitante a los 15. O sea, había bajado a la mitad, aún teniendo pues una cuarta parte más de población que hace 30 años, hablamos pues de los 80 aproximadamente, ¿no? O sea, al final se trata de que también la concienciación, primero el servicio, tenerlo racional, que no haya pérdidas, porque otra cosa también es la pérdida del agua en una tubería, ¿no? Que al final, cuando vemos los pluviales, al final, bueno, pues hay que recogerlos, hay que cuidarlos, pero las tuberías rotas, eso también es un gasto para luego, o bien la desaladora o bien los pozos, de los cuales hablaremos ahora, que ya se están reduciendo su consumo, como decía Antonio, ¿no? Claro, hombre, yo creo que es importantísimo el que el servicio sea efectivo y sobre todo que haya un control sobre que no haya pérdidas de agua. O sea, es un contrasentido
que haya tuberías que estén derramando agua. Entonces, pues bueno, yo creo que también que la imagen del ciudadano que ve un sitio donde está desbordándose el agua, enseguida va a llamar al ayuntamiento, va a llamar al servicio de aguas para decir, oye, que se está perdiendo agua, porque aquí la conciencia es muy elevada. Esperamos que no haya bajado el consumo de agua por aumento de bares. De alguna manera, porque la hostelería también la hostelería del turismo aumenta mucho lo que es el consumo de agua. De hecho, lo de aumento de bares, básicamente también porque Almería, uno de los riesgos que tiene es que se convierta en un boom turístico, con el consumo que eso conlleva, con la huella que eso deja también, y que no sea solo por boom inmobiliario, sino también por boom turístico. El boom turístico también tiene que crecer de una manera razonable, que es el ejemplo que tenemos de otras ciudades, además. Había otro dato que decía antes Antonio y que hacía referencia yo ahora, que es el tema de los pozos. Hay que decir que ha habido una obra faraónica en Almería, que también vinculada al tema del suministro de agua, que fue la conexión de la zona de San Cristóbal con los depósitos de la Pipa, que a su vez vienen de la desaladora, y que permitía que los pozos de Bernal, que es donde se surtía gran parte de la ciudad hasta no hace mucho, pues se dejaran de usar, primero por la sobreexplotación e incluso por alguna contaminación que hubo en su momento radiactiva, por lo menos algunos parámetros que se llegaron a decir ahí, que asustó un poquito a la población. Luego no era tan importante sí es, pero quiero decir, los niveles no entraban dentro de un grado extremo, de extrema gravedad, pero sí es cierto que esa obra sí que generó, y voy con Antonio, fíjate, me viene bien porque hablamos de movilidad, aunque luego hablaremos de movilidad, pero durante muchos meses, Antonio, hubo serios problemas para que el ciudadano pudiera hacer su día a día normal justamente por esa obra, ¿no? Antonio, no sé si me oyes. Sí, se me ha ido la conexión. Dime qué decía. Sí, no, decía que justamente la conexión de los depósitos de la Pipa y el suministro de agua de la desaladora hacia la zona de San Cristóbal para reducir, en fin, la obra faraónica del suministro de los pozos de Bernal, esa obra faraónica generó dificultades, y quería empezar contigo con la reflexión por el aspecto de la movilidad, que también en este caso fue un trance importante, ¿no? Sí, si me lo permite, que eres el director del programa, un paréntesis, porque habrá gente que se preguntará que qué hago yo por vía telemática, telemática, correcto, con vosotros, que es lo que me gustaría estar. Bueno, ha habido unos desajustes en cuanto a la accesibilidad física al plató. No sé si, Juan Antonio, tú me contabas que algún técnico, tú eres nuevo en la plaza de Interalmería, te decía que igual mi silla de ruedas no cabía en el set. Yo he ido a entrevistas con Rafael, con Rafa, he estado en otros programas, en el programa de Alfredo Casa, y en la tertulia, en esa mesa, no sé si es que han hecho modificaciones en la mesa y ahora ha quedado un poco más, pero seguramente la directora de Interalmería pondrá mano en el asunto para que cualquier ciudadano, no estoy hablando de mí, pero que cualquier ciudadano o ciudadana que tenga, o que tú tengas a bien invitar a esta tertulia, para la cual te deseo buena suerte en esta nueva andadura, pues que tenga la posibilidad de acceder. Dicho esto, efectivamente. Dicho lo cual, Antonio, me comentaban justamente antes de empezar el programa que el próximo día estará solucionado y podrás estar aquí con nosotros, que era lo que hubiéramos deseado, y podremos compartir el ratito aquí juntos más cerca. Os lo agradezco. Bueno, me he ahorrado el maquillaje, que ya sabéis que es malo para la piel, por lo cual está bien. Efectivamente, es un gran problema el de la movilidad cada vez que se originan obras, ¿no? La normativa vigente dice que cada vez que se hace una obra y que se modifica el itinerario habitual de los peatones, que hay que hacer itinerarios alternativos. No siempre esto es posible porque la fisionomía del espacio no lo permite, pero en sí hay que estar permanentemente encima de los técnicos municipales y de las empresas de construcción o de ejecución de obras para que tengan en cuenta estos aspectos, porque muchas veces se olvida. Es cierto que tú mencionabas para el acceso al Cerro San Cristóbal, pero ahora mismo tenemos todas las obras de Sierra La Milla
y la parte que da a Avenida de Montserrat, la prolongación, que está generando grandes problemas para viandantes que van con andadores, que van en sillas de ruedas, que van con muletas. Y es cierto, hay que reconocer que es una dificultad, pero también quiere decir que hay que hacer un esfuerzo añadido para buscar ese itinerario, sobre todo cuando son obras que van a ser de larga duración, como es el caso que tenemos ahora del soterramiento de las vías del tren, ahora cuando llegue la eliminación del puente de la avenida del Mediterráneo y cualquier otra obra, que es que ahora mismo en Almería tenemos bastantes obras, afortunadamente por una parte y desgraciadamente por otra. Más de un político ha caído en unas elecciones, y no digo solamente en Almería, ha caído en unas elecciones porque le ha cogido muy cerca el periodo electoral con una obra en unas zonas concretas y aunque son necesarias, pero a la ciudadanía se nos olvida la necesidad de levantar una ciudad o de hacer obras para poder mejorar y para poder crecer. Ahora mismo tenemos también el Paseo de Almería, por el momento se está haciendo bastante bien los itinerarios alternativos para que afecte lo menos posible a los peatones, que se pueda seguir teniendo acceso a los establecimientos comerciales que hay allí y seguro que el fruto de lo que veamos en el Paseo de Almería y esa conexión con el puerto va a ser extraordinaria y que va a dar también otro cambio brutal a nuestra ciudad. Hoy es que tengo Antonio por todas partes, con lo cual, Tony, Antonio. Es lógico. Estamos en Almería y todos llevamos hasta. Tú tienes. Y yo también. Bueno, ¿qué le toca? Nada, que lo bueno de las tertulias locales es eso, que nos volvemos expertos en tuberías y hablamos sobre, en verdad lo que hablamos es sobre Almería, ¿no? Que un poco el hecho de que estas cosas no afectan, estas cosas que no afectan, no tanto la tubería ni esa obra ni esa apertura, sino cómo nos va a afectar en el futuro. Ahí me parece una maravilla la idea de hacer un paseo, por ejemplo, peatonal, me parece que eso es increíble además para lo que es el ciudadano, ¿no? Sé que siempre va a haber muchos haters y muchas quejas sobre dónde aparco, cómo hago, pero es que en Almería tenemos la costumbre de aparcar en la puerta de los sitios y eso no es el futuro de la ciudad. Por eso digo que al final no es la tubería, es qué hay detrás de esa tubería. Es un poco lo que nos interesa y por eso estamos aquí, ¿no? Está claro que la ciudad hay que hacerla mucho más llevadera para el ciudadano. A fin de cuentas está diseñada para dar un servicio al ciudadano y las autoridades municipales tienen que trabajar en ese sentido. Es evidente que lo que tenemos que hacer es ofrecer al ciudadano las mejores condiciones para poder disfrutar. Y como bien ha dicho Antonio Sánchez de Amo, bueno, ellos sufren esos problemas día a día, ¿no? Sí. Y hay que intentar facilitárselo para que sus asociados pues puedan estar en las mismas condiciones que el resto de la población, o sea que es importantísimo. Lo que sí me preocupa es el discurso que siempre genera una obra, un discurso alternativo para aprovechar el enfado emocional que genera que hay una obra delante de tu casa o delante o en general, porque te cambia la trayectoria de tu circulación. El discurso de odio que se genera generalmente para agitar emocionalmente un malestar que luego todo el mundo se calla, todo el mundo está contento y al final generalmente genera un futuro hacia la ciudad. Por eso al final hay que controlar también no solo lo que es la obra, sino también lo que se genera alrededor de una obra, a nivel de discurso, a nivel de relato. Por eso inaugurar una obra no es solo eso también, es también qué vamos a hacer con eso. Y no se habla de esa parte, solo se habla de construcción, infraestructura, pero se queda un poco escaso. Bueno, al hilo del agua, ya por zanjar y por cerrar el asunto y pasar al siguiente tema, hoy decía que ha habido esos cortes de agua hasta las 6 de la tarde aproximadamente, en la zona, bueno, que está afectada por las obras del soterramiento de nuevo, ¿no? Que hoy desde las 7 de la mañana pues no ha habido agua, pero bueno, era algo que hace ya un par de días se anunció y que, bueno, pues conlleva el trastorno habitual colateral, ya no solo circulatorio, con el tema de los puentes y las vías alternativas que estamos teniendo para el asunto de la obra del AVE y del soterramiento, sino que también pues los cortes por las tuberías, aunque ahora en otro perfil y en otro camino.
capítulo. Bueno, seguimos avanzando en nuestra conexión Almería de hoy, en este miércoles. No habéis felicitado a Zuckerberg, con lo cual, como se entere, os va a bloquear el de Meta. Así que yo ahí lo digo. Vamos a dejarlo pasar. Yo ahí lo dejo por si acaso. Bueno, hoy ha sido una mañana, y además de muy tempranito, de buena mañana, muy bonita para la Federación Almeriense de Asociaciones de Minusválidos, de la que también forma parte Verde y Blanca. Hoy nos acompaña Antonio Sánchez de Amo, aunque sea de esta manera virtual que ya estáis viendo, porque hoy ha salido un autobús hacia Galicia para que 10 asociados, 10 usuarios de esta federación puedan hacer el Camino de Santiago. Van a hacer el camino portugués, que va de Tui a Santiago, pero al final es la experiencia y sobre todo el hecho de que puedan hacerlo y que se articule la iniciativa para poder hacerlo. Vamos a ver este vídeo de lo que ha sido la salida esta mañana y ahora comentamos. Usuarios de la residencia de gravemente afectados de la FAM viajan hoy rumbo a Galicia para hacer el Camino de Santiago. Son 10 personas con gran discapacidad que durante 5 días harán el camino portugués desde Vigo hasta superar los 100 kilómetros. Un proyecto que tiene como iniciativa el poder hacer que muchos usuarios que si no fuera de otra manera no podrían hacer el Camino de Santiago puedan hacerlo, y también para lanzar mensajes de inclusión, mensajes de superación, y decirle a la sociedad que con los apoyos suficientes se puede cumplir los sueños. Cumplen así un sueño que ha necesitado un año de preparación y la implicación de toda la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad. Esta mañana han partido en autobús acompañados por profesionales y voluntarios. Van 10 usuarios y otros 10 más trabajadores. Con ellos son 20. Se unen 2 personas más desde Málaga, voluntarias, y otras 8 o 9 de allí en Vigo que nos están esperando voluntarios. Entonces en cada etapa vamos a ser unas 30 personas. Lo empezamos el día 16. Llegamos el plan y lo vamos a hacer seguro es llegar a Santiago, a la Plaza del Obradoiro, el 20. Desde el 16 hasta el 20 de mayo, 5 días de camino que pueden ser duros pero muy gratificantes. Pues la verdad, disfrutar lo máximo, ver la naturaleza, la convivencia con mis compañeros y con todos los que el equipo técnico y todo, y con mucha ilusión. Ilusión no les falta y tampoco les ha faltado preparación física y logística para un viaje que tanto a los usuarios como a sus acompañantes les resultará enriquecedor. Pues son, si no me fallan los cálculos, si hacen el Camino de Santiago, el portugués, tal y como me aparece aquí en la guía, son 276 kilómetros los que van a hacer estos 10 usuarios de la FAM de Almería, más, como escuchábamos antes, como veíamos antes, los que se incorporan de otras provincias, que en esta ocasión de Málaga. Antonio Sánchez de Amo, que hay que dar casi hasta el DNI para poder identificarnos. Creo que en este caso también te reconfortará, ¿no?, el hecho de estas iniciativas pioneras y que se puedan llevar a cabo y que sean una realidad como ha comenzado en el día de hoy, ¿no? Sí, bueno, es pionero para Almería, no lo es para otros ciudadanos que también han querido experimentar esa vivencia del Camino de Santiago. Y es posible que los almerienses lo puedan hacer porque hay una conciencia que venimos ya trabajando desde hace algunos lustros de que la vida inclusiva significa que podamos realizar actividades como el resto de la ciudadanía. Lo mejor es hacerlo de una manera inclusiva, es compartiendo los momentos y los espacios. El Camino de Santiago precisamente lo que tiene es que durante el camino te vas encontrando con mucha gente, con lo cual vas haciendo ese trabajo de inclusión, de socialización y de convivencia con otras personas. Cada vez la oferta turística, por ejemplo, va siendo más inclusiva y va siendo más accesible para las personas. De hecho, hoy mismo el Ayuntamiento de Almería ha contratado a Verde y Blanca para realizar unos servicios de promoción de la ciudad para ofertar el turismo inclusivo para todas aquellas personas que vayan a venir a Almería. Finalmente, en realidad, también se benefician los propios ciudadanos, la propia ciudadanía de
de aquí almeriense, porque también son posibilidades para conocer más de cerca recursos que tiene la ciudad y a veces no se conoce del todo. ¿Tony? Sí, bueno, la palabra inclusiva además no se imagina lo importante que es. Básicamente porque yo sé que mucha gente que estará viendo este programa estará como muy alejado porque realmente no tiene esa necesidad, ¿no? Pero la experiencia de vivir, ¿no? La experiencia completa de vivir que tenemos los que no tenemos dificultades, hay que hacer muchas veces lo más cercano posible a las personas que no pueden acceder a este tipo de vida normalizada, ¿no? Que tengan una experiencia de vida al final lo más cercana a lo que es una persona que no tiene esas dificultades. Yo sé que ahora están saliendo iniciativas, por ejemplo, para hacer deportes náuticos, para hacer windsurf, incluso para hacer skate, para hacer submarinismo. Todas esas experiencias vitales que nosotros las tenemos a la mano y no las hacemos, son experiencias que nosotros en la vida vamos a desarrollar. Ellos no van a tener esa posibilidad y ahora la palabra inclusión significa que su experiencia de vida va a ser exactamente igual que la nuestra y eso es muy importante porque de alguna manera igualamos en lo que realmente hay que igualar. Por eso inclusión no es solo una palabra, inclusión es tu vida y la mía no se diferencian, tu vida y la mía va a ser la misma vida además, vamos a sentir lo mismo. Yo en mi corta carrera profesional he tenido que hacer informaciones, y las he buscado incluso, sobre este tipo de noticias y bueno, pues te sorprende cuando ves que personas pueden hacer actividades como montar a caballo o como pueden hacer una inversión de buceo que bueno, y verles luego la cara cómo se les transforma totalmente es impresionante, ¿no? Entonces pues bueno, son actividades que a lo mejor hace unos años se escapaban un poquito de sus posibilidades y hoy en día la sociedad sí está más sensibilizada pues eso, pues a normalizar la situación. Es lógico, ¿no? Es lógico porque bueno, hay que intentar conseguir que esa inclusión sea total, ¿no? Sea total porque somos todos ciudadanos y hay que disfrutar los mismos derechos y igual que ellos también tienen una serie de obligaciones como nosotros, pues también tienen derechos a disfrutarlo, ¿no? Y bueno, pues sí hay que lanzar un llamamiento a todas las autoridades, a todos los grupos políticos para que apoyen este tipo de iniciativas y para que cuando gobiernen pues pongan en marcha este tipo de actividades, ¿no? O sea que bueno, que se puedan hacer rutas por la ciudad para conocer los monumentos más importantes o para estas asociaciones, para la FAM, para Vertiblanca, para el Saliente, porque me parece perfectamente importante, ¿no? Y luego pues también ellos generan también muchísimo trabajo, o sea que los vemos trabajando en 1000 sitios y sí había que hacer un llamamiento a la población para que cuando los vean trabajando pues les ayuden a que su trabajo sea mucho más llevadero y mucho más agradable, ¿no? Sí, al final tener acceso a las mismas oportunidades laborales, pero también vitales, ¿no? Incluso de ocio y de lo que quieran, ¿no? Y lo que les apetezca. Aprovechamos que hoy tenemos a Antonio Sánchez de Amo y está este asunto para hacer bueno, que sea de forma breve y casi improvisado un poco el estado de la ciudad a nivel de no sé si barreras arquitectónicas o situaciones que ¿en qué punto está o en qué consideración, Antonio, podrías hacer tú de cómo está Almería a día de hoy en este 2025? Si me permite, solamente que quería apostillar lo que ha dicho Antonio Hermosa, que me parece muy importante, de este ciclo circular, ¿no? Que las personas con discapacidad no solo recibimos por parte de las administraciones públicas o de empresas que colaboran, sino que también las personas con discapacidad aportan a la sociedad. O bien, como decía Antonio, porque trabajan y al trabajar pues también tienen cotizaciones a la seguridad social o que cuando compran, o sea, en la medida que podemos acceder a más comercio, a un restaurante, como decía Tony, a tomar una cerveza o agua, o vamos a comprar a un comercio, estamos contribuyendo con impuestos. O sea que no es solamente recibir, sino que también damos. Dicho esto, que me parece importante y quería reforzar lo que decía Antonio Hermosa, con respecto a lo que preguntaba Juan Antonio, el estado de la ciudad es significativamente mejor que hace 10 años o que hace 15 años. Yo recuerdo haber estado de excursión, entre comillas, con varios concejales del Ayuntamiento de Almería supervisando la obra. ¿Para qué? Pues para que fuéramos mejorando en la accesibilidad, pues, por ejemplo, de los pasos de cebra. Yo recuerdo cuando se hizo las anteriores obras del Paseo de Almería,
que los pasos de cebra estaban pues aproximadamente entre 2 y 3 centímetros por encima del ras del suelo. Y yo he tenido discusiones con los arquitectos y con los aparejadores porque consideraba, y después lo ha ratificado la legislación, que es la que tenemos actualmente, que los pasos de cebra, los rebajes de la acera, tienen que estar a cota cero. No solamente para facilitar más la autonomía de una persona que va en silla de ruedas, ya sea manual o sea eléctrica, también las personas que van con andadores, que esto es muy importante, que cada vez tenemos una población más envejecida, personas mayores que siguen queriendo salir a la calle, que siguen queriendo compartir con familiares o con amigos, que van con andadores y que se encuentran con serias dificultades para simplemente subir un escalón. Pues hoy hemos ido avanzando de manera que nos íbamos encontrando con islas que estaban muy bien adaptadas, pero que cada vez hemos ido conectando esas islas, de manera que en la ciudad cada vez tenemos más itinerarios practicables para personas con movilidad reducida. Pero además es que Verdiblanca hizo unas alegaciones cuando se aprobó la ordenanza de carril bici para que los carriles bici pudieran ser utilizados también por sillas de ruedas. De manera que estábamos ampliando en muchísimos kilómetros más que la ciudad sea practicable con sillas de ruedas, por ejemplo, para que la conexión en la propia ciudad sea mejor. Con lo cual, estamos avanzando bastante. Cada vez las empresas están concienciadas más, los técnicos municipales cada vez están supervisando más este asunto de estas barreras que tú decías, Juan Antonio. Pero, desgraciadamente, hoy seguimos viendo cómo, cuando digo hoy, ayer, la semana pasada, seguimos viendo establecimientos que se abren con escalones o que se abren con unas rampas que no cumplen con el porcentaje de inclinación que dice la normativa vigente. Y esto sí es verdad que esto ya está muy encima. La alcaldesa sabe que de esta problemática, de las quejas que hemos puesto al respecto entidades del sector de la discapacidad, y que es muy importante que exista una mayor conciencia y también un mayor seguimiento de que estas obras se hacen adecuadamente para favorecer la autonomía y, como decía ahí, para que las personas con discapacidad, no solamente las que llevan silla de ruedas, también una persona que es invidente, o que la señalística en la ciudad mejore para que las personas con algún tipo de limitación cognitiva puedan entender mejor cuáles son las señales que encuentran en nuestra ciudad. Bueno, no sé si queréis aportar algo más porque tengo que hacer una pausa. Antonio, Tony. Vamos a descansar un poquito. Vamos a descansar un poquito. Hemos sobrepasado ya las 11 de la noche, así que hacemos una pausa y enseguida regresamos en nuestro Conexión Almería de este miércoles en Interalmería Televisión.